Sí, es que no debería yo presentar a mi hija porque yo tengo un sesgo tremendo aquí con esta niña hipertalentosa. Yo estoy enamorado académicamente de esta muchacha que es una superestrella. Ella nació así, pues su papá la hizo así. Y es una estrella de la imagen cardiovascular, una fanática de la información académica sin control. Es un ejemplo, Heidi. Y me encanta que, fíjate que está cerrando con un tema absolutamente retador, que es la inteligencia artificial. Nos hemos empeñado en destacar la preponderancia de la inteligencia artificial, que la preponderancia que la inteligencia artificial va a tener y tiene ya en la medicina. La estamos utilizando y ni siquiera sabemos que estamos soportados en ella. Y esta es la información que ella nos va a discutir Bueno, este es el último bloque, ya pueden preparar su copita de vino para el brindis final. de Navidad. Total, total, absolutamente. A disfrutar. Buenos días, encantada de estar hoy aquí en el MECA, en uno de los eventos favoritos del año. En este caso vamos a hablar de inteligencia artificial al lado de la cama y creo que son uno de los trabajos que me han llamado más la atención por la practicidad y por la utilidad clínica. Fueron presentados recientemente en la American Heart, son el SPEC-IE, el Orphan, el Speech y el ARISE. Y entrando de una vez en materia, vamos a hablar con el SPEC-IE. Es un trabajo para detección de miocardiopatía periparto utilizando inteligencia artificial, fue realizado en Nigeria. ¿Por qué en Nigeria? Porque es el país con mayor prevalencia de esta entidad, siendo tan alta como 1 de cada 100 partos. Entonces, el objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad de un estetoscopio inteligente, a la vez dotado por electrocardiografía y fonocardiograma, en la detección de miocardiopatía periparto, que ellos definieron con una fracción de eyección menor al 50%. Habían objetivos secundarios, que era identificación correcta de fracción de eyección menor al 50% y otro menor al 40%. ¿En qué consistió la metodología? Fue un diseño randomizado de alineación asimétrica de Open Label. Tomaron a todas las mujeres embarazadas y posparto que acudieron a 5 centros de salud y les hicieron dos estrategias de abordaje. Una, la convencional, paciente con sospecha clínica de miocardiopatía periparto, a quienes le realizaron un electrocardiograma y después de eso le indicaron un ecocardiograma y detectaron la miocardiopatía. Y el segundo brazo, que eran pacientes que eran evaluadas por este estetoscopio digital, que hacía tanto electrocardiograma como fonocardiograma y que era entrenado o etiquetado para correlacionarse con fracciones de eyección menores del 40%. ¿En qué consiste un poco esto? En que entraba, como la metodología de todos los aprendizajes profundos, daba los datos de entrada, que en este caso la entrada sería los hallazgos del estetoscopio, más los hallazgos de la fracción de eyección, entraba por múltiples capas o itineraciones con nodos y obteniendo variables que probablemente sean diferentes a las que nosotros conocimos de estos resultados del estetoscopio, y daba un resultado de salida que eran cómo se asociaba esos parámetros del este estetoscopio digital a la fracción de eyección menor al 40%. Y así obtenían los hallazgos. Entonces, ¿cómo fueron los resultados? Los pacientes que se diagnosticaron con la metodología tradicional que todos conocemos fueron 11 de 608 partos, 1,8%. Y aquellas pacientes que fueron al brazo utilizando este estetoscopio, aplicando los parámetros obtenidos por inteligencia artificial o este algoritmo, la detección fue 24 de 587 casos, que fue el 4,1%. Si nos damos cuenta, la detección con la metodología de inteligencia artificial fue prácticamente el doble. Entonces, se aplicaron las curvas ROC para la determinación como de este método diagnóstico y podemos decir que este estetoscopio mejorado con inteligencia artificial, la detección de fracción de eyección de menos del 50% fue de 0,95 y menor del 40% de 0,98. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la detección de la miocardiopatía periparto con el estetoscopio digital, pero a la vez provisto de inteligencia artificial, proporcionó un diagnóstico 2 veces mayor de la miocardiopatía periparto en este grupo de pacientes. Sabemos que la importancia de esto es que es una herramienta simple y de bajo costo y bajo impacto que podría mejorar drásticamente el diagnóstico y el tratamiento oportuno de estas pacientes. Vamos a pasar al segundo estudio, probablemente el más complejo que presentemos hoy por su metodología, que es el ORFAN. Es un estudio de aprendizaje profundo para el diagnóstico de tejido adiposo epicárdico con tomografía computarizada. Y además de esto, las implicaciones de este tejido en la predicción de riesgo cardiovascular. La importancia o el problema que generó este trabajo es que la determinación de grasa epicárdica por tomografía o la cuantificación total es
compleja y que además de esto sabemos que la grasa epicárdica es un importante marcador de grasa visceral y de grasa inflamatoria dañina para la salud. El objetivo fue desarrollar un algoritmo de aprendizaje profundo para cuantificar el volumen del tejido adiposo epicárdico por tomografía y a la vez validar su correlación pronóstica. ¿Cómo lo hicieron? Y aquí viene un poco lo complejo. En pacientes que eran incluidos en el estudio Orphan, en el estudio Scott Hart y en el estudio Adipose Redux, les hicieron tomografía, en este caso con fines principalmente coronarios. Entonces, de esas 2.200 tomografías, ellos utilizaron 2 protocolos de aprendizaje profundo y de inteligencia artificial. Uno, que se llama el Carry Hart, utiliza scores de atenuación de grasa para cuantificar la grasa, que principalmente lo habían hecho para la grasa pericoronaria, pues la grasa vascular. Y el segundo, utilizaron un esquema que se llama Residual Unit, que es este diagrama que vemos así, que utilizan bloques, en este caso sería el tejido adiposo pericárdico, los van segmentando y pueden a la vez permitir entrar los datos y reconstruir los datos y obtener imágenes como esta. Entonces permite la cuantificación exacta del volumen basado en los coeficientes de atenuación de la grasa y la reconstrucción volumétrica. Una vez que hicieron eso, empezaron a construir el modelo. Entonces, entrenaban al algoritmo en hacerlo y lo hicieron con 2.200 pacientes que ingresaron al estudio Orphan. Les daban varios feedback de cada vez paciente, es decir, que tú haces el algoritmo, lo entrenas, bueno, hay que corregir estas cosas, de la misma computadora lo hace, porque eso es de autoaprendizaje, y después obtienen el modelo final o el algoritmo final. Después hicieron validaciones internas, validaciones externas con los pacientes que eran parte de estos estudios, como había mencionado anteriormente, y obtuvieron el modelo definitivo. Una vez que obtuvieron el modelo definitivo, hicieron la correlación con la medición manual o tradicional y se dieron cuenta que había una excelente correlación con las medidas manuales. Y hicieron la comparación pronóstica. Entonces utilizaron a través de una estrategia que se llama la curva J de Jordan, para establecer que el punto de corte que permitía discriminar los dos grupos era de 169.9 centímetros cúbicos. Ese valor fue el que se asoció con mayor riesgo de mortalidad cardíaca y no cardíaca, mayor riesgo de infarto, fatal y no fatal, y mayor riesgo de ACV. También esa medida se asoció con mayor riesgo de FA postoperatoria. A la vez también hicieron algunos cruces utilizando los factores de riesgo convencionales y estratificación y se dieron cuenta que al unir la grasa epicárdica a los factores de riesgo convencionales también podían tener mayor poder de discriminación. Entonces, en conclusión, la evaluación automatizada utilizando inteligencia artificial del volumen del tejido adiposo epicárdico es posible con tomografía. Y que esto forma un poderoso marcador de obesidad visceral. Ellos consideran que podría ser considerado el gold estándar de la grasa visceral metabólicamente nociva que podría utilizarse para la estratificación de riesgo cardiovascular. El tercer trabajo es el speech, que el objetivo fue el desarrollo y validación de una herramienta que fuera amigable para la detección de voz y que podría predecir en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca clase 2 y 3 quién requiere hospitalización y quién requiere drogas endovenosas. El problema es tratar de evitar los reingresos por insuficiencia cardíaca y las descompensaciones. Fue un trabajo multicéntrico de no intervención de brazo único. ¿Cómo fue la metodología? Bueno, primero utilizaron una aplicación que se llama CardioHera. Esa aplicación inclusive está disponible, yo la busqué, está disponible para Android. Es un sistema de monitoreo remoto basado en la voz obtenida por un teléfono móvil. Esa aplicación hace que el paciente debía grabar frases iguales en la mañana antes del desayuno por varios días y así, desde que estaba estable, poder detectar cuando había cambios en estos parámetros de la voz. Incluyeron 409 pacientes, 75% eran hombres, edad promedio 68 años, clase funcional 2 y 3. De los 263 pacientes que hicieron la fase inicial, 83% detectó que había cambio o generó alertas de cambio en el tono de voz que fueron consonas con problemas de congestión y que fueron seguidos hasta 44 meses. En esos pacientes también se hizo pues un parámetro de prueba y también dio general del 80% de los pacientes hizo la correcta detección de cambios en la voz. Hicieron
estos cambios en la voz estaban medidos por distintas medidas que incluían el tono, el volumen, la dinámica y otras características como la resolución espectral, la distancia euclidiana, que permitían identificar cuáles eran los cambios de la voz. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? En la fase de entrenamiento, la aplicación predijo con precisión el 76% del deterioro de la insuficiencia cardíaca, y esto lo produjo 24 días antes que se produjera la hospitalización o necesidades de administrar líquidos endovenosos. Generó un promedio de 3 alertas innecesarias por paciente por año. En la fase de validación, dio que un 70% detectó los eventos de insuficiencia cardíaca 3 semanas de antelación. Esto es importante porque esto detectó 10 de los 14 eventos y que hubo un 20% de falsa alarma, dando un verdadero positivo del 71%. En conclusión, el análisis de la voz a través de la aplicación del smartphone CardioGiro predijo la progresión de insuficiencia cardíaca y la necesidad de hospitalización o tratamiento endovenoso 3 semanas previo al evento. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que esta advertencia previa puede ayudar a evitar que el paciente ingrese a la emergencia, optimizando el tratamiento de una manera oportuna. Por último, vamos a hablar del ARISE, que es un trabajo donde utilizaron la identificación con inteligencia artificial de elevación del ST en el electrocardiograma en pacientes con infarto miocárdico. ¿Cuál era el objetivo? Evaluar el electrocardiograma interpretado por inteligencia artificial, todos estos con la misma red neural o aprendizaje profundo que les comenté en el primer estudio, en comparación con la atención habitual entre los pacientes del departamento de emergencia que les hicieron un electrocardiograma. Los criterios de inclusión eran pacientes de mayores de 18 años que eran ingresados y que le hicieron más de un electro. ¿Cómo fueron los resultados? Los pacientes que se presentaron fueron aproximadamente 43.994. De esos, 21.000 pertenecieron al brazo que utilizó el electro con inteligencia artificial y 22.000 al brazo habitual. Siguieron los pacientes durante la hospitalización, la edad media fueron 60 años y el 50% eran de mujeres. ¿Cuáles fueron los resultados? El tiempo desde que se realizó el electro hasta ingresar al laboratorio de hemodinamia fue 43.3 minutos en el grupo que utilizaron el electro con inteligencia artificial frente a los 52 minutos del grupo habitual. Esto mostró que este electro, dotado con esta tecnología, tenía un valor predictivo positivo de 88% y un muy interesante valor predictivo negativo de 99.9%. En conclusión, utilizar este electrocardiógrafo o este electrocardiograma con inteligencia artificial acortó el tiempo de adquisición y la llegada al laboratorio de cateterismo. La fracción de eyección y la duración de hospitalización fueron similares en el grupo de tratamiento y esto nos podría significar una mejor respuesta a la atención de nuestros pacientes. Muchas gracias. Excelente, ¿Qué te pareció, excelente. Juan? Coño, Tengo, sí, Heidi, tengo la queja. Heidi se ha convertido en una experta en inteligencia artificial, ¿no? Es que esto es ¿Cómo asombroso. Yo están? te digo, Primero que nada, pues súper agradecida por esa presentación tan bonita. La verdad que no, cuando uno hace estas grabaciones me agradece, pero bueno, la verdad, por la sí, oportunidad, por el pero aprendizaje, por la motivación, por todo, muchas gracias. me reclamaron allí que no dije que no dije que eras la Barbie de la junta directiva y eras ¿qué? La millennial, la auténtica millennial de la junta Ah, directiva. bueno, un No, poquito. no, estuvo genial la presentación. Sé porque Sí, Ah, incluso de estos estudios no había mayor cosa y ella insistió en que los iba a presentar y la verdad que este oye, último pero es que me encantó son cómo lo hicieron. interesantísimos. Es que yo ya no encuentro cómo vamos a sobrevivir. Esto es lo mismo que sucede. Esto va a pasar como con el smartphone. O sea, que nosotros hablábamos por teléfono y para llamar a la novia teníamos que hablar primero con la suegra y después. Era todo un proceso. Ahora con el smartphone la comunicación es mucho más expedita, todo es más rápido, todo ha mejorado. Igualito va a ser con esto. O sea, nos vamos a reír de cómo hacíamos nosotros diagnósticos con el electrocardiograma clásico, si tenemos un electrocardiograma que va a ser el diagnóstico sin que nosotros hagamos ninguna intervención y con muchísima más precisión, Con probablemente. 99,9% de especificidad. Que descarta que no necesitan despertar a los finisola para que vayan a hacer una angioplastia exacto. primaria. Entonces, y eso es muy relevante, sobre todo en un mundo que está sin personal sanitario. Todo el mundo está hiperagotado. Que tú le des una herramienta que aumente la precisión diagnóstica o que en Nigeria tú utilices un estetoscopio que prediga que va a evolucionar con más precisión hacia una miocardiopatía periparto y hagas una intervención
con mucha anticipación. A mí me parece todo esto medio mágico. No, en el estudio nigeriano, la verdad que yo no sé, no es que no me lo imagino cómo con un estetoscopio detecta fracción de eyección menor del 50%. Bueno, Bueno, para que aquí, usted aquí vea. les cuento un poco. De verdad que yo también estos estudios me encantaron porque eran como muy prácticos y con más utilidad. En el pasado habíamos discutido algunos que eran muy causales, que incluían muchos parámetros, entonces era como más difícil pensarlos en nuestra práctica. Pero, por ejemplo, este del estetoscopio. Esto se hace así y es como probablemente tenemos que interpretar todos los que tienen aprendizaje profundo o deep learning. Uno, el investigador, toma los datos que va a arrojar el estetoscopio, ¿verdad? Y eso lo va etiquetando. Y para cada paciente, paciente 1, estos fueron los datos de este estetoscopio y esta es su fracción de eyección. O sea, cada paciente le atribuye los hallazgos del estetoscopio y etiqueta su fracción de eyección. Y así enseña a la máquina a que tenga estos parámetros. Claro, Lo que los pasa es que aprende parámetros muy del rápido, ¿no? estetoscopio, claro, los parámetros del estetoscopio para nosotros a lo mejor sería si tendría tercer ruido, si tendría galope, Total. si estaba taquicárdico y en el electro, qué sé yo, si tenía taquicardia, estaba en FA, para decir que pudiera tener una fracción de eyección baja. Pero probablemente eso va a entrar en una red neural donde teniendo todos esos datos pasa el primer nodo y a lo mejor identifica unas variables y pasa, después va puliéndose cada vez más el algoritmo y cada etapa va siendo lo más exacto hasta que sale el algoritmo final y va a interpretar unas variables que se van a asociar a esa fracción de eyección baja, que para nosotros es una caja negra y son desconocidas, que no sabemos cuáles fueron las que ellos interpretaron, pero que finalmente ellos saben, esa máquina va a saber que con esos hallazgos esa paciente tiene esa fracción de eyección. Y entonces así es poderlo extrapolar, validar, como lo hicieron en este trabajo, para decir si realmente predice una fracción de eyección baja. Y así lo hacen todos los algoritmos de aprendizaje profundo. Etiquetan los pacientes con los hallazgos y después obtienen los resultados. Pero es un trabajo muy interesante porque, bueno, acortó, duplicó el diagnóstico, lo que hace que probablemente Claro. estas pacientes sean atendidas de una manera más oportuna. En un escenario, entiendo yo, muy adverso, no porque sea Nigeria, pero bueno, en un escenario complejo, tener una herramienta tan a la mano para tratar de predecir una condición potencialmente mortal me pareció un avance tremendo, Lo que sí es tremendo. que en, lo Y que sí es yo que en creo que un Nigeria, mensaje, lo que sí es que en Nigeria la gente un usa mensaje mucho de estos, smartphone ¿Cómo es la y son cosa? muy, usa mucho, eh, perdón, en Nigeria la gente usa mucho teléfono inteligente. Uno no se los mm, imagina. Yo porque veo mucho televisión europea y veo muchos especiales africanos y Nigeria es particularmente muy digital. Pero bueno, no, fíjense, eso es muy es como interesante, los, pero una de es las como los cosas que yo decía de venezolanos. mensajes, sí, mensajes de estos trabajos, es como la vuelta a lo básico, la vuelta a la semiología, fíjense que uno de los trabajos era con ocultación, otro de los trabajos es con voz, el speech. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Es la traducción de un signo semiológico que era voz entrecortada, porque todos estudiamos, bueno, sí, voz entrecortada puede ser un signo de insuficiencia cardíaca. Entonces Total. ellos están buscando una Total. vuelta en la semiología, buscando algo que para nosotros a lo mejor ya ni le preguntas al paciente, o nada más cuando oyes la emergencia, lo oyes hablando con dificultad, tú dices, este paciente está descompensado. Pero es una forma de evaluar, y de hecho dice 24 días antes, hasta 3 semanas antes, que Tres el semanas paciente se antes. iba a descompensar. No, 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 Entonces, no. y Imagínate que con un habla, celular. que llames a Juan Amaro para consultarle algo y le diga, doctor, váyase a la emergencia y póngase una furosemida porque le oigo la voz temblorosa de acuerdo al teléfono esto que tengo aquí. Sin embargo, Impresionante. con la voz fue 70% de sensibilidad, 30% de falsos negativos. No fue tan bueno como el del Todavía, electro. El del claro, no. electro Exacto. detectó 99,9% falsos negativos. Una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. Pero todavía Una cosa impresionante y seguramente una lo van a entidad tan refinar. importante. El de la voz no fue Yo, tan fino, pero el de la grasa pericárdica también resultó súper, el Orphan resultó súper No, no, interesante. el de la sí. grasa epicárdica a mí me hace pensar, bueno, uno de que probablemente así como el calcioscore coronario es una herramienta relativamente fácil, no usas contraste, se lo puedes hacer a cualquier paciente independientemente un poco de la frecuencia cardíaca porque no administra el gatillado. Y es un parámetro tan valioso para la detección precoz o establecer el riesgo que probablemente si uno le sumara el calcio-score coronario, también la grasa La grasa pericárdica, epicárdica y que fuera de detección rápida, porque el problema es que hoy en día con la tomografía no es rápido, pues uno lo hace como un exacto. poco subjetivamente o puede, para cuantificar el volumen, pues no es tan rápido. Entonces, si tienes una herramienta como esta y te permite cuantificar las dos cosas, probablemente los números de predicción de infarto fatal y no fatal, de FA Eventos cardiovasculares, de MACE. operatoria, Bueno, claro.
fueron muy importantes. Entonces, creo que probablemente teniendo una herramienta, que eso es lo que hacen las máquinas, porque al fin y al cabo a nosotros es el que se nos ocurren las ideas, y la ingeniería artificial, la inteligencia artificial lo que hace es Acelerar el hacerlo proceso. rápido y hacerlo, Claro, acelerar el proceso. hacer procesos que para nosotros son tediosos, hacerlos fáciles. Entonces, creo que eso va a formar parte de un biomarcador muy importante en cuanto al riesgo que ya existe, ya eso está demostrado, porque la grasa epicárdica Totalmente, hace tiempo que sabemos totalmente. que No, es pero uno de seguramente los la factores vas inflamatorios más a importantes. vas a poder marcar incluso la actividad inflamatoria de la grasa epicárdica y probablemente aumente todavía el valor pronóstico. Exacto, con radiómica, pues que ya es otro, no era este trabajo, pero que también se está haciendo. Completamente. Exactamente, Bueno, sí. en resumen, un estetoscopio, la tomografía con la grasa epicárdica, la voz y un electrocardiograma. Es decir, con cosas, tal vez lo más sofisticado fue el tema de la grasa epicárdica, pero Claro. Exacto. Sí, el pero estetoscopio, la voz y el tremendamente. magia. O sea, hicieron Y magia. lo otro es que a lo mejor que yo había oído hoy, creo que ayer, de que bueno, que estos dispositivos no están accesibles para nosotros y que a lo mejor uno lo ve lejano. Pero realmente yo creo que así como en una época todos aprendimos a usar el SPSS de estadísticas y ya sabíamos cuando hacías las tesis, cómo meter los datos, cómo usar las estadísticas, ya las plataformas como Google, tiene una, creo que se llama Cube Google, Amazon tiene otra, Apple tiene otra, donde nosotros, o sea, usuarios comunes, vamos a poder usar la investigación que se nos ocurra y entonces nosotros hacer nuestro etiquetado, introducir los datos, hacer el proceso de deep learning y obtener los resultados. Después, bueno, validarlo, eso tiene, por supuesto, después que tienes el algoritmo, lo validas, si sirve, no sirve, vamos a volverlo a entrenar, o sea, este tipo de cosas, a lo mejor en los inicios vamos a requerir de un ingeniero que nos apoye, que nos enseñe a hacerlo, pero ya esas plataformas existen hasta de manera gratuita, o sea que probablemente por eso es que estamos viendo esta avalancha de trabajos de investigación con inteligencia artificial, porque va a ser fácil y que a lo mejor nosotros podamos hacer aplicaciones locales que puedan ayudarnos a resolver problemas que son tediosos o que tienen muchos datos. Qué fantástico, te felicito. Excelente. Excelente Te dato. felicito, ¿verdad? Que genial. No sé si todos los panelistas que están allí conectados